Más del 5% de la población mundial padece de sordera. Hoy en Tu Salud, Tu Familia, todo lo referente a este tema. ¿Cuáles son las causas más comunes de la sordera y cómo tratarla? Esto y más en Salud en la Comunidad. Hola, soy el Dr. Fabián y aquí comienza Tu Salud, Tu Familia. En esta edición vamos a hablar de un tema que estoy seguro nos interesa a todos y que a cualquier persona le puede dar. Estamos hablando de la sordera. Se dice que alguien sufre de pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido de audición es normal. Es decir, cuando el umbral de audición de ambos oídos es igual o menos de 20 decibeles. La pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Puede afectar uno o ambos oídos y tener dificultad para oír conversaciones o sonidos fuertes. Por lo general, se comunican mediante la palabra y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos como los subtítulos. Las personas sordas sufren de pérdida parcial o total de la audición, lo cual significa que solamente se pueden comunicar a través de signos o símbolos. Ahora vamos a darle el paso a la doctora Audrey en su segmento Salud en la Comunidad para que nos amplíe más sobre este tema. Muchas gracias, doctor Fabián. Se calcula que en el 2050 más de 700 millones de personas en el mundo, es decir, 1 de cada 10 personas, padezca de pérdida de audición. La pérdida de audición se puede presentar de forma gradual, comenzando a tener dificultad para oír o entender lo que dicen otras personas cuando se está en un lugar ruidoso. Si hay una infección, también pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo el dolor de oído. La pérdida de audición discapacitante se refiere a una pérdida superior a 35 decibeles en el oído que oye mejor. Quiero que sepan que casi el 80% de las personas con este problema viven en países de ingresos bajos y medianos, pero eso no quiere decir que no ocurra aquí en los Estados Unidos. La prevalencia de la pérdida de audición aumenta con la edad. Entre los mayores de 60 años, más del 25% padece una pérdida de audición discapacitante. Aproximadamente la mitad de todos los casos de pérdida auditiva en el mundo son fácilmente prevenibles o tratables. América Latina y el Caribe representan el 9% de la pérdida de la agudeza auditiva en el mundo. En cuanto a la principal causa de pérdida de la audición en edades más jóvenes, en particular en países de bajos y medianos ingresos, son las infecciones de oído sin tratar, que a menudo se presentan con secreción de oído, y esto significa que se ha roto el tímpano. Pero también hoy en día los niños y adolescentes están usando audífonos por tiempo prolongado, por lo que es importante que los padres estén pendientes que el volumen sea bajo, pues esto puede llevarlos a perder la audición a edades más tempranas. Las enfermedades infecciosas prevenibles mediante vacunación, como la rubiola, la meningitis, el sarampión o las paperas, también pueden conducir a la pérdida de audición. Las causas de la sordera pueden ser congénitas o adquiridas. Respecto a las causas congénitas, permiten determinar la sordera en el momento del nacimiento. Pueden ser hereditarias o no hereditarias y que se deban a complicaciones durante el embarazo o el parto. En cuanto a las causas adquiridas, estas pueden producirse a cualquier edad debido a enfermedades infecciosas, infección crónica del oído, otitis media, exposición al ruido excesivo, envejecimiento y obstrucción del conducto auditivo. También se ha visto en casos de estrés. Si tienes problemas auditivos, estas son algunas opciones que te pudieran funcionar. Extraer un tapón de cera puede ser algo muy sencillo. Usar audífonos o implantes cocleares.
Si tiene una pérdida de la audición repentina, en particular en un oído, busque atención médica. Hable con su médico si la dificultad para oír afecta su vida diaria. La pérdida de audición relacionada con la edad ocurre gradualmente, por lo que es posible que no lo note al principio. Sus familiares pueden que se den cuenta antes que ustedes mismos. Por ejemplo, si ustedes les piden que les repitan 2 o 3 veces las cosas ya que no escuchan o no entienden bien. Otro signo podría ser es si tienden a voltear su cabeza más de un lado para escuchar mejor, como así. Mi mejor consejo es, si empiezan a notar cambios en alguno de sus oídos, hagan una consulta lo antes posible para detectar cuál es la causa y cómo podemos evitar que avance. Soy la doctora Audrey y los espero aquí en Salud de la Comunidad. Hasta luego. Llegó el primer corte comercial. Al regresar, avances médicos, autoridades en la salud, tu familia, tu historia, mitos y realidades y mucho más. ¿Sabías que en el mundo 1.500 millones de personas viven con algún grado de pérdida de audición, de las cuales unas 430 millones necesitan servicios de rehabilitación? Estamos aquí en Autoridades en la Salud y estoy hablando con el doctor Rodrigo Martínez, que es un otorrino laringólogo, es un especialista de esta parte de la cabeza. Así que vamos a ver con el doctor hoy, ya que nos va a hablar de toda la información asociada con la pérdida de la audición. Así que, doctor, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, doctor Sandoval. Doctor, quiero hablar directamente al punto. ¿Por Ok, qué las personas pierden la audición? muy buena pregunta y depende. Hay tres clasificaciones en general que se consideran. Entonces, primer tipo de pérdida de audición es neurosensorial, o sea, el problema es con el sistema, digamos, el sistema eléctrico. La segunda forma es tipo de pérdida mecánica. Tercera sería tipo mixta. Entonces, el tipo más común es el tipo neurosensorial. O sea, el problema es o con las células que producen la señal eléctrica, o el problema es, digamos, con el cable. El cable, o sea, el nervio entre esas células y el cerebro. Y como eso es un sistema tan frágil, el problema es que cuando el, hay un daño, un problema con esa parte, es muy difícil repararlo. En general, esa gente lo que siente es que les cuesta mucho trabajo hablar con alguien cuando hay mucho ruido ambiental. O sea, si usted está en una fiesta hablando con alguien y hay bulla alrededor, le cuesta a uno trabajo a veces entender exactamente qué es lo que están diciendo. La gente prefiere aislarse un poco. Y también cuando la gente tiene una pérdida neurosensorial, muchas veces se quejan de que escuchan como un zumbido. Es un ruido casi como si fueran grillos alrededor. Y eso es algo que puede ser muy molestoso. Y también como la gente con la pérdida neurosensorial a veces pierden los tonos, las frecuencias altas, les puede costar más escuchar o entender a las voces de los niños o las voces de las mujeres. Sí. Entonces, Por eso es que sí, a veces dicen que no estamos escuchando, que somos un mal marido, sí, un sí, mal no, novio, pero no es eso, señoras, novias, exactamente. esposas, es que no escuchamos esos tonos altos. Exactamente. Pero no es Y defensa, ¿eh? Caballeros, no es no, defensa. hay que hacerle caso, hay que hacerles Ujú, caso, sí. ujú. ¿Qué tan difícil es recuperar la audición ya que se nos haya perdido? Todo depende. Uno de verdad no recupera la pérdida neurosensorial. Y la única forma de saber qué tipo de pérdida en general, es un audiograma. O sea, un examen, le ponen a uno unos audífonos
y uno está en un ambiente completamente aislado, como una cabina, y le tocan los tonos y uno va levantando la mano y dice qué es lo que escucha, y eso produce una especie de mapa de las frecuencias y de qué tan duro han tenido que tocar esos tonos. Y así haciéndole ese mapa, uno puede determinar si está escuchando mejor de un lado o del otro, si está escuchando mejores los tonos bajos o los tonos altos, y entonces de ahí uno puede determinar si es neurosensorial o si es mecánico. Entonces, sí, como dije, la pérdida neurosensorial no se puede recuperar, pero uno sí puede, lo puede mejorar, y lo más importante es que en general uno lo puede prevenir. O sea, hay dos tipos más comunes de la pérdida neurosensorial. Número uno, pues la vejez. Así como vamos perdiendo un poco la vista y necesitamos anteojos, así es algo parecido, que vamos perdiendo un poco la audición entre mayores somos. Pero la otra causa muy, muy común son los sonidos muy fuertes. O sea, si vamos a muchos conciertos o si tocamos en un conjunto de rock y no nos estamos protegiendo los oídos, también si trabajamos en un ambiente en donde hay mucha bulla. Entonces, por ejemplo, en construcción, en el paisajismo, el landscaping, o si trabajamos en un taller donde hay muchas máquinas que hacen mucho ruido y en donde estamos muy cerca sin protegernos los oídos, eso también puede producir una pérdida, pero esa es mucho más fácil de prevenir. Sí, y también los jovencitos que usan los audífonos con Uy, música a mucho volumen. tiene toda la razón, y eso yo creo que lo vamos a ver mucho, mucho más. O sea, está obviamente muy de moda usar esos audífonos, metérselos, y ahí pues lo bueno es que pues son mucho más cómodos, pero ahí el volumen, esas ondas de sonido están puro dentro del canal, y en general, si alguien alrededor puede escuchar lo que usted está escuchando, está demasiado duro y hay que bajarle el volumen. Y es algo que uno, no es algo que ocurre así de repente, sino poquito a poquito. Entonces, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Y, Hay que echarle ojo a eso. y nosotros como padres, como tíos, como abuelos, les podemos decir, bájale, que te estoy escuchando, bájenle, para que aprendamos que hay que bajarle volumen. ¿Qué Sí, podemos hacer? Yo sé que estás comentando que sí hay formas de ayudar un poquito en la audición. Existen los implantes cocleares, que es un proceso quirúrgico en el cual probablemente nuestros audientes han visto una persona que tiene aquí una tapita, parece una tapita de color que está conectada a un audífono externo. sí. Si la persona no quiere o no tiene los recursos para recibir un implante coclear, ¿qué otras opciones existen? Sí, no, no, muy buena pregunta. Entonces, lo primero es saber quiénes son los mejores candidatos, ¿no? Porque no todo el mundo va a ser así candidato para que le pongan este implante, que así como usted dijo, es un proceso quirúrgico, porque hay una parte que uno ve por fuera, pero también hay una parte que va por dentro. En general, los mejores candidatos para eso son los niños que tienen una sordera profunda y que son mayores de 12 meses, ¿no? Y a quienes no les han servido los audífonos tradicionales. Para los adultos pueden ser de cualquier edad, también que tienen una pérdida profunda, severa de los dos lados, y también a quienes no les sirven los audífonos tradicionales. Entonces, sí, en esos casos, pues todo depende de qué tan severa sea la pérdida de la audición, ¿no? Entonces, si uno no es un candidato para eso, existen los audífonos tradicionales, y eso en general uno se consigue, es una consulta con un audiólogo, o sea, un especialista, la gente que va a hacerle el examen, y entre los dos uno puede
escoger el audífono que mejor le va a servir a uno, porque así ellos revisan y determinan si el problema es del lado derecho, si es del lado izquierdo, si hay un componente mecánico, si hay un componente neurosensorial, y también pueden ajustarle a uno poquito a poquito el tono y el volumen, porque lo que hace el audífono es amplificar el sonido y hay ciertas pérdidas de audición en donde solo amplificando el ruido no le va a ayudar a uno, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido a gente que usa audífonos pero se quejan, dicen, no, me chilla demasiado, hace demasiado ruido, y entonces por eso es bueno en esas situaciones el poder hablar con un experto quien le puede ajustar diferentes componentes de los audífonos. ¿Sí? Esos audífonos se pueden regular para poner un tono. Si el paciente tiene tono bajo, el audífono le puede cambiar y subir el tono alto y viceversa. Si escucha un tono agudo, a poder ajustar eso o esos micrófonos son igual. Muy buena pregunta, sí. Entonces, entre más avanzado sea el audífono, más se puede controlar y afinar, así como podemos controlar los bajos o los altos en unos estéreos muy avanzados. En una forma parecida, el audiólogo le ayuda a uno a ajustar el volumen, y así entre los dos uno va determinando cómo es más cómodo. Ujú. Entonces, sí, se pueden personalizar mucho. Doctor, para terminar, ¿qué está ocurriendo para proteger la audición de las personas? Sí, pues desde el punto de vista, yo creo, de proteger la audición, yo creo que primero que todo es el saber cuáles son los riesgos. Y uno como empleado, vale la pena siempre saber, especialmente si uno trabaja en un ambiente donde va a ser expuesto a mucho ruido, es el saber si el trabajo ofrece eh, audífonos o algún tipo de protección auditiva. Si no, se pueden conseguir unos aparatos que parecen audífonos grandes, especialmente para la gente que trabaja en construcción, en paisajismo o landscaping. Yo creo que vale mucho la pena hacer eso. Ahora, hoy en día, uno puede conseguir audífonos en Best Buy o en CVS, o uno los puede buscar en la red, y se pueden conseguir unos que son mucho más baratos. eh, y lo importante es saber, yo diría, primero que todo, cuál es el tipo de pérdida de audición, porque sí, sería grave si la gente sale y lo que tienen es ¿no? un oído lleno de cera. Claro, por eso es tan importante que los pacientes vayan a su médico Sí, primario y yo lo he visto muchísimo, sí, sí, que solamente al revisar solamente con nuestros aparatitos que tenemos, nos damos cuenta a sí. compañeros que están esos llenos de cerumen. Mire, ya que comentó eso, para terminar, ¿es bueno o no es bueno utilizar un copito para limpiar los oídos? Si les dicen copitos o hisopos o cotonetes, eso es, lo mejor, eso es para el ombligo. Eso es mejor no metérselo Ujú. en el canal. Y le digo por qué. El otro día me tocó un paciente que estaba en el baño, limpiándose así en el espejo, ¿no? Concentrándose mucho, y alguien entró y Mm. abrió la puerta y le dio en el codo. Entonces uno se puede imaginar lo que ocurre. Lo otro, y yo creo que es mucho más común, es que al usar el cotonete, la gente termina es metiendo y embutiéndose ahí el cerumen, Sí, muchas veces tocando el tímpano, y eso sí puede crear una pérdida. Es como si uno le estuvieran tapando el oído, claro. y entonces es mejor no usarlos. O sea, el cuerpo fue diseñado para botar la cera así solo. En general se forman casi como unas boronitas, y eso sale solito.
Y entonces, si uno siente que se le está acumulando mucho, uno puede usar unas gotitas de mitad agua y agua oxigenada para limpiarse. También se pueden conseguir unas gotas, por ejemplo, de marca de Brox, que se pueden conseguir en cualquier farmacia, que uno se puede echar y eso lo que hace es ayuda a que sea un poco más blandito. Lo que no creo que es buena idea es estar metiéndose nada ahí, porque uno nunca sabe qué tan hondo, qué tan profundo está la cera. La mayoría de la gente no sabe hasta dónde, en dónde empieza el tímpano y el oído medio, y uno metiendo algo ahí puede ser muy, muy peligroso y uno puede quedar sordo completamente Sí. si no tiene cuidado. Entonces, sí, mejor no usar esos. Por eso es Por- tan importante la prevención, ir a su doctor, que un doctor, que un otorrino le saque el cerumen si es necesario, si está impactado. Absolutamente, sí. Pues doctor Martínez, fue un placer hablar con usted el día de hoy. Recuerden, es un otorrino laringólogo, ustedes ya saben qué es. Se lo agradezco muchísimo. Y para cerrar ya, le doy el momento para usted. ¿Algún comentario final, así unos 30 segundos que nos quiera dar de consejo final? Bueno, yo creo que así como comentamos ahí varias veces, la prevención, sabiendo cuáles son las cosas que pueden producir la pérdida de audición, la sordera. Entonces, protegiéndose los oídos cuando uno está en un ambiente donde hay mucha bulla, o sea, incluso cuando va a conciertos, vale la pena usar tapones, no usar los audífonos a gran volumen, porque eso uno va a acabar ahí poquito a poquito con los audífonos y así como usted comentó, ir por lo menos una vez al año a que lo examine el médico de cabecera, porque con eso uno le va a ayudar mucho, le va a ayudar mucho y uno puede identificar unas cosas muy fáciles de tratar. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted. Porque en el trabajo tenía que decir, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? O le decía que a mis amigos que me hablen más fuerte. Víctor Rojas ha trabajado en la construcción por décadas, rodeado de fuertes ruidos que poco a poco le fueron causando una pérdida de audición, hasta que casi no podía oír nada de un oído. Yo vengo trabajando en construcción por muchísimos años y siempre he usado maquinarias pesadas. Y cuando era joven, uno no teníamos el safety que ahora tenemos para protegernos uno mismo. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaste a notar? No podía escuchar bien y cuando me hablaban tenía problemas. Entonces, por el trabajo me mandaron a que me miren los oídos y uno y el derecho ya estaba malo porque por todo el trabajo que he hecho siempre. Cuando fue al médico le dijeron que había perdido casi el 80% de la audición en el oído derecho y Víctor comenzó a usar un dispositivo auditivo. Cuando lo usas, ¿sientes una diferencia? ¿Es mucho más cómodo? Claro, mucho. Escucho a la gente. Sin el Gear Ace no te podía escuchar a ti. Ahora sí toma medidas de precaución en el trabajo para proteger su audición, especialmente del lado izquierdo, que es el oído en el que más depende. Ahora sí me protejo porque ya me dijeron, pierdes ese y ahí sí ya no vale para nada. Ahora le manda un mensaje a todas las personas que trabajan en la construcción o con maquinarias pesadas. Protegerse, porque yo empecé a trabajar en construcción en el año 89 y nunca me protegí los oídos. Y nunca. Para cualquier cosa hay que protegerse los oídos, que es lo más importante. Para una persona sorda es muy fácil leer los labios. La respuesta en mitos y realidades. ¿Sabías que para 2050 está previsto que ya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y al menos 700 millones requieran rehabilitación?
Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Los sordos leen los labios con facilidad. ¿Es esto un mito o una realidad? No los escucho. A pesar de que se ha intentado desarrollar diversas estrategias para lograr visibilizar el habla en los labios, todos estos proyectos siguen siendo insuficientes para lograr un cambio real en la situación. El leer los labios requiere tener un conocimiento previo sobre lingüística, por lo que un sordo tendrá muchísima más dificultad de hacerlo que una persona oyente. De esta forma, el número de personas sordas que leen los labios es en su mayoría proveniente de sordos postlocutivos. Hola mis amigos de Tu Salud, Tu Familia. Soy Yubitsa Vega y este es su segmento de Pregúntale al Doc. Un segmento creado especialmente para ustedes, nuestra comunidad hispana. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a salud, lo puede hacer aquí, para que el doctor Fabián los pueda ayudar. Ahora vamos a escuchar a algunas personas que nos enviaron sus preguntas para que el doctor Fabián los pueda ayudar. Doctor, tengo una pregunta. ¿Tener una mala alimentación puede producir la caída del cabello? Cuando no estamos comiendo bien, hay minerales que faltan en nuestra dieta y parte de esto causa esta desnutrición que lo podemos ver en el pelo. Biotina es algo muy importante también para que crezcan las uñas, el pelo, los huesos, los dientes. Necesitamos también otros productos como el colágeno. Esto ayuda a que estemos fuertes, saludables, y si no estamos bien alimentados, lo primero que vamos a ver es, a pesar de que se caiga el pelo, vamos a ver un cambio de color muy leve en el pelo también. Así que hay que tratar de mejorar nuestra dieta y hay que estar vigilando la dieta de los niños a ver si no están ellos también malnutridos. Como ya vieron amigos, ustedes también nos pueden escribir o si tienen algún familiar con alguna pregunta respecto a salud, nos pueden escribir a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Soy Yubitsa Vega, hasta el próximo programa. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos de la sordera. Casi la mitad de las personas en los Estados Unidos mayores de 65 años de edad tienen un grado de pérdida auditiva. Como aprendimos hoy, es muy común. Lo más importante es reconocer cuando estemos perdiendo esos sentidos de audición y acudir con su doctor lo más pronto posible. Si necesitas más información sobre la sordera, llama al número que está en pantalla. Hasta aquí llegó el programa el día de hoy de Tu Salud, Tu Familia, pero seguimos a través de todas las redes sociales. Y les recomiendo, si quieren volver a ver un programa, visiten nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los segmentos para que los compartan con sus compañeros y amigos en casa. Nos vemos aquí la próxima semana. Como siempre, no se les olvide que su salud está en sus manos. Hasta luego.